Bueno, ahora le toca el turno a Patricia Sánchez. Patricia Sánchez es magíster de Historia de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, y ella nos va a hablar de salvar el alma, el valor de la muerte en testamentos de mujeres. San Juan, en la primera mitad del siglo XIX. Sí, sí, ahí lo estoy viendo. No sé si lo ven el Listo. resto. Sí, Cierro bueno, voz, cierro micrófono. bueno. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por invitarme a este primer encuentro latinoamericano integral de patrimonio funerario. Y bueno, quiero agradecer a Graciela también por su interés y estar siempre permanentemente comunicada y asistiéndonos en todo. Y por haberme invitado también. Me ha presentado ella, yo pertenezco trabajo en la Universidad Nacional de San Juan, en la Facultad de Filosofía, soy docente de la carrera de la licenciatura y profesora de historia, y además hago investigación histórica, dirijo un programa que se denomina Espacio, Población y Género. Mi línea de investigación es la historia de las mujeres y estudios de género, y hace como ya 4 años y medio que vengo trabajando en los testamentos femeninos, eh, pero con la intencionalidad primero de completar trayectos de vida de mujeres que ya eran reconocidas y conocidas por mí. En este caso, cuando, bueno, descubro los testamentos, una fuente muy rica, y estos testamentos están compilados en el archivo del Poder Judicial de la provincia de San Juan, y abarcan los años que van de 1802 a 1848. Para los ponentes, bueno, en principio también quería felicitar a los ponentes que me han precedido, que están muy interesantes, el tema de los cementerios, las imágenes, y para los ponentes que no son de nuestro país, decirles que San Juan está localizado en el centro oeste de la Argentina, lindando con la precordillera y cordillera de los Andes, y junto a Mendoza y San Luis conforman la región de Cuyo, ¿no? El Cuyo tradicional. Dicho esto, podemos pasar a la segunda placa. Sabemos que, bueno, los testamentos son relevantes para la historiografía, eh, o sea, han adquirido una fuente de investigación muy importante, y que es a partir de la segunda mitad del siglo XX, a partir de la obra de Philippe Darrieux, Michel Bouvel, Georges Duby, ¿no es cierto?, de la Escuela de los Anales, quienes a través de sus investigaciones nos van a demostrar la importancia, ¿no es cierto?, que tiene el testamento para el estudio de las mentalidades, hacer vida privada y cotidiana en relación a lo social, económico y lo religioso, ¿no? A partir de ese puntapié inicial, se abre una amplia perspectiva de estudios utilizando el testamento como fuente, no solamente en Europa, sino también en América Hispana y portuguesa. El testamento para las mujeres testantes tenía dos finalidades concretas o básicas que le daban sentido. Uno de ellos era el de manifestar la determinación concerniente al alma o a la vida después de la muerte, y el otro se relacionaba a la elección de quienes legarían o quedarían con la responsabilidad de la administración del patrimonio. Por eso acá en la placa está doble finalidad, jurídica y espiritual. Jurídica porque, bueno, necesitan arreglar sus disposiciones sucesorias, y espiritual necesitan salvar el alma. Vamos con la otra placa. El objetivo de la salvación, por favor. El objetivo de la salvación como aspecto fundamental del testamento se encontraba directamente relacionado con los deberes familiares, los deberes sociales y religiosos de las testantes. La usanza de testar se extendió durante la colonia y gran parte del siglo XIX a la mayoría de los grupos sociales. Se trataba de una sociedad muy sacralizada, que se preocupó por su situación personal en lo que respecta a la transición de la vida hacia la muerte. De alguna manera había que limpiar la pena de los pecados terrenales, había que reparar ofensas, pagar deudas o quedar libres de culpa, ¿no? Por favor, la otra placa. Para el siglo XIX y siglos precedentes, el testamento, bueno, tiene estas dos partes concretas, ¿no? Las cláusulas piadosas y el reparto de la herencia. Ahora, respecto a si vamos a la estructura y las disposiciones que contempla, hay que decir que comenzaba con la invocación a Dios, ¿no es cierto?, todopoderoso, seguida de la presentación del otorgante, ¿no es cierto?, de quien testaba, y sus progenitores.
Luego mencionaba el origen geográfico, dónde estaban, dónde se localizaban, el estado civil que tenían, continuando con las invocaciones, que por lo general invocaban a la Santísima Trinidad, y a los intercesores para la obtención de la misericordia, donde ahí la Virgen, la invocación a la Virgen se reitera en todos los testamentos. Luego, tras las disposiciones piadosas referidas al tipo de exequias religiosas y a la forma y modo del funeral y entierro, tenía lugar la descripción de los hechos más trascendentales en la vida de estas mujeres. Es decir, la alusión a su matrimonio, o sea, cuándo se había producido ese matrimonio, dónde, con quién se había efectuado, como también el número de hijos que tenía, si eran legítimos, y algunas mencionan también los hijos naturales. Y a continuación, las cláusulas relativas a los diferentes legados de cada testadora, a quienes legaban ese patrimonio, y finalmente, bueno, culminaba con la fecha, así como la firma del escribano, que representaba al atestante, en la mayoría de los casos. En otros casos, son muy pocos los testamentos donde las mujeres firman, porque la gran mayoría analfabeta. Hay solamente 2 testamentos para San Juan de mujeres que firman, y lo demás lo hacen el escribano o en algunos casos algunos de sus hijos. Y también la firma de los testigos. Los testigos iban de 2 a 3 testigos. Bueno, vamos con la otra placa, por favor, Graciela. Después, si nosotros nos fijamos en el testamento como manifestación del tránsito hacia la vida eterna, tenemos que decir que para el siglo XIX y los siglos precedentes eran importantes las buenas acciones que podían hacer las personas para un buen morir, asegurando la salvación del alma, así como también acortar el tiempo de permanencia en el purgatorio. 2 maneras permitían lograrlo. Una de ellas requiriendo el auxilio divino, ¿no es cierto?, a través de rezos, invocando la intercesión de la Virgen, de algún santo, o bien la corte celestial, o si no, también buscar ayuda terrenal a través de familiares o personas cercanas. En este caso se trataba de, era común integrar cofradías o fundar capellanías, como una forma de ir preparándose para una buena muerte. Además, el sitio del enterratorio cobró una gran importancia porque era el lugar de la última morada de la difunta. Con respecto a esto último, hay que decir que la costumbre de enterrar a los muertos en las iglesias en un principio prevaleció por razones de carácter religioso y económico, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia de la cristiandad. Se pensaba que el enterramiento en el interior del templo instaba el recuerdo de los muertos y favorecía la intercesión de los santos. Así la Iglesia fue permitiéndolo, porque al mismo tiempo que lograba la adhesión de los creyentes, constituía una fuente también de financiación para el sector eclesiástico, dado que los grupos sociales quizás más privilegiados pagaban para tener reservados espacios o capillas en los templos parroquiales. Dentro de la iglesia y edificios religiosos, las personas más favorecidas ocupaban espacios de privilegio, como por ejemplo en capillas privadas, criptas o bóvedas, ¿cierto? Con posterioridad al siglo XVIII se asiste a una nueva actitud, por así decirlo, frente a la muerte, se abandonan los ceremoniales mortuorios y la costumbre de enterrar dentro de las iglesias, o se va abandonando de a poco. La cultura, de alguna manera ilustrada, va a implantar o establecer la diferencia entre alma y cuerpo, insiste en la oración y perfección interior, más que en el culto externo, situación que va a devenir en la creación de cementerios de extranjeros. En el caso de las colonias de América hispana, en 1789, Carlos IV dicta una real cédula pidiendo informes sobre el establecimiento de cementerios en estos dominios, en las colonias. Y ya en el siglo XVIII hay que pensar que se había tomado conciencia en las urbes europeas como americanas sobre la necesidad de habilitar cementerios en lugares distantes a los centros poblados. En el caso de San Juan, los primeros enterramientos se hicieron en la iglesia de Santa Ana, que era la iglesia más importante, que estaba frente a la plaza, pero en el año 1833, una gran crecida del río San Juan, que es el único río con un ciclo hidrológico muy caprichoso, de épocas, ciclos muy de abundante agua, bueno, una gran inundación lo dejó o sea, lo destruyó, y recién para el año 1830 el gobernador Martín Llanzón de San Juan establece o crea, o se establece el proyecto de la creación del panteón o el cementerio general de la provincia, que recién se va a concretar en el año 1837. Nuestras mujeres testantes están enterradas todas allí, en ese cementerio, que era el panteón más importante de ese momento, ¿no? Vamos ahora, por favor, Graciela, con la otra placa.
En la forma de expresar los sentimientos religiosos se observan pautas colectivas, si se quiere, de comportamiento social ante la muerte. No hay nada personal, la fórmula se repite una y otra vez, con el mismo propósito entre nuestras testantes y el de obtener el perdón a la hora de la muerte. De las testantes que he consultado, se inicia cuando invocan el nombre de Dios nuestro Señor, el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no es cierto? Hablan de pertenecer a la Iglesia Católica Apostólica Romana, agregando la fórmula bajo en cuya fe profeso vivir y morir como católica fiel. En fin, o sea, se dirigen en primer lugar a la Virgen María como abogada intercesora, bajo la fórmula de Reina de los Ángeles, María Santísima mi Señora, seguida de la mención de patrono San José, su esposo, ángeles de mi guarda, y cito, ¿no? El grupo de testamentos de mujeres consultados no presentan variaciones significativas con respecto a estas fórmulas utilizadas, en cuanto sobre todo a invocar la intercesión de la Virgen María, y esto tiene mucho que ver con el culto mariano, ¿cierto? Que tanto se conoce. O sea, las testadoras otorgaban también, algo que he podido notar, una gran decisión a sus albaceas para decidir acerca de sus disposiciones funerarias. Sobre todo lo vemos en la mortaja. Por ejemplo, cito a una de ellas que dice: ordeno sepultarme en el cementerio general con entierro menor, misa rezada de cuerpo presente y mortaja que dispusiese mis albaceas. O sea, la mortaja fue muy frecuente en la época y en siglos precedentes. En este sentido, va a ser recién a partir del siglo XIII cuando se impone el luto, simbolizado por el color negro en la mortaja. El uso de ese color tenía dos sentidos. Uno, el carácter, si se quiere, sombrío de la muerte, que se desarrolla en la iconografía macabra, pero sobre todo la ritualización más antigua del duelo. El traje negro lo expresa y dispensa en general a las personas de una, si se quiere, gesticulación más personal y más dramática. Después, dentro de las cláusulas religiosas, la celebración de misa de cuerpo presente constituía una manda muy común en nuestras testadoras, a excepción de dos de ellas que no lo van a solicitar, el resto sí lo hacen, y también, bueno, son misas en beneficio del alma propia, y también podían ser para pedir por el alma de sus padres, todas ellas rezadas, ¿no? Además, estas disposiciones eran pagadas de los bienes de las testadoras, que ellas establecían cuánto debía quedar en este sentido. Finalmente, entre las últimas disposiciones consideradas religiosas estaba la entrega de dinero a estas llamadas mandas forzosas y acostumbradas. Por lo general, nuestras testadoras iban de medio real a 4 reales cada una. Y por último, hay testamentos en los cuales se alude a la necesidad de testar o bien revocar testamentos. O sea, y cito esto, por ejemplo, Narcisa Laprida dice: temerosa de la muerte como incierta su hora, es natural a toda criatura humana, para que cuando venga no nos halle desprevenidas. Aquí el testamento se presenta como una necesidad más de carácter legal, con el fin de arreglar los asuntos vinculados a los bienes materiales, que como un medio de contribuir a la salvación de la persona. Es interesante, aunque en los testamentos que nosotros hemos consultado, la tendencia es estar ante la enfermedad, próximos a la muerte, y no encontrándose todavía la persona con salud. Sin embargo, esta propensión se advierte más en nuestro grupo de testadoras sobre el final de la primera mitad del siglo XIX. Bueno, en realidad hay que decir que para América colonial y patria continúan en materia sucesoria los principios que regían sobre todo en las 7 partidas y en las leyes de todo, ¿no? El testamento fue después, paulatinamente, tomando más un sentido secularizador y se irá convirtiendo con el tiempo simplemente en un medio jurídico para la transmisión de los bienes. Pero para la época que a nosotros nos ocupa, que es antes de la sanción del Código Civil, retiene todavía un carácter moral y un carácter religioso. Ahora, después vamos con la siguiente placa, por favor, Graciela. Y el testamento como expresión de una vida mundana y material, bueno, acá está bien claro, o sea, las mujeres establecen la distribución de la herencia, determinan a quiénes van a legar, ¿no es cierto?, a quién iba a ir destinada esta herencia. Hay una tipología, un inventario de bienes muy interesantes, desde utensilios domésticos, muebles, cuadras, solares, hasta propiedades que podían ser, bueno, casas particulares, potreros de alfalfa, viñas, bodegas familiares.
Después, bueno, de dónde proceden esos bienes y cómo van a ser distribuidos. Generalmente lo han heredado de sus padres o sus madres. Bueno, mencionan sus herederos universales, por supuesto son sus hijos legítimos. Y también están los legados en beneficio a instituciones en particular, como pueden ser iglesias, o sino también a personas que no son necesariamente de la familia, pero con el cual tienen una vinculación, un lazo muy importante afectivo, como podían ser criadas, esclavas, esclavos, amigas, vecinas, ¿no? En esto yo siempre digo que encuentro un patrón de género porque las mujeres tienden a beneficiar a otras mujeres. Y también observamos que hay un ejercicio de mecenazgo en estos documentos que acá se vislumbra relacionado a la consecución de los méritos para salvar el alma. De esta manera pues, se pueden interpretar las mandas para conceder legados para obras destinadas a la iglesia o a fundar capellanías, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora vamos con la última, que ya son las conclusiones en líneas generales. Podemos decir que la última placa, los testamentos analizados para este artículo permiten aseverar la importancia que tienen como fuente notarial. Son muy importantes para estudiar, hacer estudios sobre la muerte. O sea, el testamento es un documento riquísimo que nos permite abordarlo desde distintas perspectivas. Una de ellas es los estudios de la muerte. Por un lado, el testamento se constituyó en un descargo de conciencia, arreglar los asuntos terrenales, donde se pide una intercesión divina, están las elecciones de las honras y tratamientos fúnebres que quería recibir el atestante, y era el documento que involucraba a la persona agonizante con su familia y allegados, quienes debían cumplir con la voluntad de su ser querido. Se constituyó en un documento sucesorio con un propósito principal, asegurar los bienes materiales y espirituales, que permite acercarnos a un conocimiento de las prácticas y los comportamientos sociales colectivos, ¿no? Particularmente la devoción que las mujeres manifiestan en un momento crucial en sus vidas, como era el de la proximidad de la muerte. Este es uno de los aspectos más interesantes que podemos contemplar a la luz de los testamentos. La muerte es asumida siguiendo un discurso religioso cristiano que provenía del medioevo, sobre específicamente la salvación del alma, enmendando en el último momento los pecados o malas obras, si se quiere, por buenas obras. Bueno, hasta aquí mi comunicación para esta oportunidad.